Buenas tardes para todos, bueno, para mí buenas tardes, para ustedes buenas noches o bueno, cuando lo puedan ver. Yo les voy a hablar un poquito de lo que es la, la semántica del discurso, a partir como de este documento que se llama Semántica del discurso de ideología de Van Dijk, que tiene que ver justamente con todo lo relacionado al análisis discursivo, especialmente en textos periodísticos y como digamos desde los postulados que él va a presentar aquí, podemos nosotros entender que una persona tiene una ideología o no. Es decir, analizar un poco el discurso de textos periodísticos y artículos periodísticos del Washington Post y del New York Times, y cómo ellos nos muestran pues una ideología de acuerdo pues como a lo que a lo que ellos consideran. Entonces, algo para hacer es que yo recomiendo que especialmente donde voy a hablar de un poco de lo que son las implicaciones, tomen nota de uno o dos conceptos, porque a partir de allí se va a hacer como la actividad. Y cabe aclarar pues que el documento yo lo dividí como en cuatro partes, porque es un documento muy conceptual. Entonces vamos a ver que voy a hablar de muchos conceptos, tratar de explicarlos. Algunos tienen ejemplos porque el texto es un poco amplio, entonces trabajé solamente con este documento y, y bueno, entonces ya pueden tomar nota y mirar cómo lo entienden para la actividad. Entonces esto es lo que vamos a trabajar, que es la presentación que ya hice. Vamos a hablar un poco de lo que es una ideología y cuáles son esas características de las ideologías. Hablamos de los conceptos centrales del documento según Van Dijk. También explicamos lo que es la semántica del discurso y por último las implicaciones ideológicas de esa semántica. Y bueno, y todo tiene que ver pues como con conceptos de acuerdo a lo que se deriva de la exposición. Listo. Entonces recuerden tomar nota de uno o dos conceptos, especialmente cuando voy a hablar de las implicaciones ideológicas. Entonces, para hablar de una ideología, entendemos desde el documento que es un sistema de cognición social, organizador de actividades compartidas por miembros de un grupo. ¿Qué quiere decir esto? Que la ideología tiene que ver directamente con lo grupal y además de lo contextual. Entonces, es como un grupo dentro de un contexto que tiene compartidas ciertas ideas, actitudes, formas de representar, de entender y de producir pues como unos discursos. Algunas de las características es que es cognitiva, pues son ideas, creencias, valores, representaciones sociales a partir de cada individuo que después van a terminar siendo compartidas como lo vemos en el punto 3. Son sociales porque, como ya dije, son grupos que son caracterizados ya sea por posiciones sociales, por profesiones, por razas, por creencias. Es muy común hablar de los dominantes y los dominados en lo que son las luchas de clases y todo esto. Y la parte 3, la tercera característica es que es sociocognitiva, que como ya dije, si bien en la parte uno es cognitiva, o sea, desde el individuo, también son cosas que son compartidas en una sociedad, en grupos sociales, y que pueden ser como compartidas o discutidas de acuerdo pues a los intereses y los objetivos de cada uno de los grupos. La ideología no es verdadera ni es falsa, sino que lo que hace la ideología es representar una posibilidad de verdad para un grupo. Es decir, el grupo de acuerdo a cómo ellos entienden, cómo ellos sienten sus propias ideologías, ellos van a entender algo como verdadero, como falso, y a partir de allí, de ese discurso, de esas acciones que ellos van a interpretar, ellos pueden actuar, es decir, actuar de acuerdo a lo que ellos ven, pero no es verdadera ni falsa, sino que es de acuerdo a cada una de las creencias de los grupos. Em, Tiene varios grados de complejidad, que tiene que ver mucho con la estratificación social y también con la postura del individuo frente a los demás del grupo. Es como si fuera una jerarquía dentro de ellos y también digamos que dentro de los grupos hay como estratificación, como pues el ejemplo que dice hay más educación es igual a ideas más complejas. Es como que las personas que tienen, pues un grupo que tenga más educación va a generar ideas más complicadas. Presenta manifestaciones contextuales variables. Una persona puede estar dentro de varios grupos ideológicos, entonces eso puede llevarse a contradicciones o a ideas compartidas dentro de los mismos grupos. Son generales y abstractas, perdón. Entonces hablamos de que son generales generalmente cuando hablamos de que una ideología
hace que los demás actúen de acuerdo a lo que ellos mismos creen. Y son abstractas porque tiene que ver justamente como de la manera de actuar cada individuo frente a una situación, hablando pues de los individuos de cada grupo. Ahora, pues como lo que dice Van Dijk sobre los conceptos centrales que él habla, dentro de las ideologías y dentro del documento tenemos que entender lo que son los valores, que básicamente los valores él dice que son una construcción ideológica desde lo cultural, es decir, contextual, y desde allí se dan juicios de valor, desde lo que es bueno o lo que es malo, de acuerdo pues a lo que cada uno de los grupos piense o sienta. Tiene estructuras ideológicas, bueno, el concepto de estructura ideológica que tiene que ver como que las características inherentes de cada grupo, o sea, esto para decir quién hace parte del grupo y quién no. Entonces, por ejemplo, si hablamos de personas afro, entonces tiene que ser una persona negra, una persona de cierto lugar, con ciertas características. Entonces, tiene que ver como con eso que hace, que es propio de los individuos para ser parte de un grupo. Las actitudes, el concepto de actitudes es una función cognitiva y tiene que ver con la manera en que los grupos comparten una actitud para actuar frente a un hecho. También entendemos los modelos, que son construcciones mentales subjetivas, eh, que pueden generar una parcialidad, for- de ac- siempre teniendo en cuenta la ideología, lo que ellos creen, que puede ser ficticia, equívoca o verdadera, pero pues es como lo que yo pienso a partir de mi ideología frente a algo. Y los modelos contextuales ya son la representación de los hechos, cómo entendemos desde el contexto, desde donde estamos ubicados, lo que está ocurriendo con los hechos. Y el modelo parcial podemos decir que es una interpretación momentánea, que tiene prejuicios porque justamente es algo que no es completamente hecho, sino que, perdón, que no es completamente cierto, sino que es algo antes de los hechos. Ya hablando un poco de la semántica del discurso, la semántica del discurso tiene que ver con el nivel de referenciación y de significación para monitorizar ideologías dentro de un discurso, que básicamente es cómo nosotros desde la manera en que referenciamos algo o entendemos algo le damos un significado desde las ideologías propias de la persona. Entonces aquí tenemos como lo que es la semántica lingüística, que son procesos de representación y representaciones involucradas en la producción y la comprensión, que básicamente es decir, nosotros cómo entendemos y cómo nosotros representamos, significamos algo desde las creencias propias. Es mentalista, que es porque tiene que ver como lo que veíamos ahorita de los valores y de lo cognitivo, que es como significados, conocimientos, todo lo que sea compartido dentro del grupo que tenga relación con esos pensamientos compartidos. Trata de significados y referentes, que es como nosotros subjetivamente entendemos y expresamos lo que nosotros tenemos, que sería como lo subjetivo y lo objetivo. Es decir, nosotros tenemos que entender algo y expresarlo de acuerdo a como nosotros creamos desde lo ideológico. Tiene en cuenta significados y relaciones de dependencia, que básicamente esto tiene que ver más con la producción y es como en un discurso relacionamos frases, oraciones, todo esto. Y ya pues para hablar de las implicaciones de la semántica ideológicas, hay que entender pues que tenemos el concepto de verdad y falsedad, que dentro de un grupo puede legitimarse o ocultarse un- una ideología, un hecho, ya sea como para atenuarlo o para sentenciar. Entonces eso es como la verdad o falsedad. Las proposiciones, que son estructuras controladas por modelos de esquemas mentales, son contenidos prejuiciosos y en esto es muy importante los roles semánticos, porque generalmente cuando se expresan, un agente tiende a tener actos negativos y el paciente a ser visto como algo positivo. Ya ahorita lo explicamos un poco más en lo que tiene que ver con la implicación y la referenciación. La lexicalización, desde las ideologías, pues usamos como palabras que hacen relación al otro, a otro grupo. Entonces, por ejemplo, si nosotros, como en el caso que les tengo aquí, es una ideología americanizada,
Entonces tratan como a los islamistas, como tienen ese, le hacen como ese frente a los Estados Unidos, entonces son como criminales, terroristas y todo esto. Bueno, ahora hablando un poco de lo que son las estructuras proposicionales, hay que tener en cuenta pues los roles semánticos, que desde los roles semánticos podemos como atenuar o justificar las acciones que ellos están diciendo. Entonces, por ejemplo, ahí ellos dicen en el ejemplo, pues ya ustedes lo pueden leer mejor, que por ejemplo los terroristas están haciendo como ataques, ya saben que terroristas haciendo referencia a los árabes, que tienen como cierta connotación negativa desde Estados Unidos. Entonces es como hacen referencia a que ellos atacan, pero entonces ya dicen, aquí usamos el sujeto agente, el Cairo está obligado a responder forzosamente, es como justificando ese hecho de que ellos tienen que atacar a los árabes por sus actos. Tema, focalización, importancia y relevancia, que son básicamente significados proposicionales, que explican pues como el énfasis que se da a la información, y cuando hablamos del tema o comentario, hablamos de los títulos, sumarios, resúmenes, todo esto que tiene que ver con el énfasis que se hace en una cosa o la otra, y las tematizaciones generalmente tienden a usar el sujeto agente desde los roles semánticos porque es como para sentenciar, ya saben que ese agente es negativo, o para justificar hablando de causa y efecto. La focalización es como cuando aparece una información dependiendo de su importancia, y la importancia y la relevancia tiene que ver con, bueno, me disculpan el error ahí que cometí, del grupo social y sus objetivos, que básicamente la importancia es que tiene que ser una información importante, valga la redundancia, dentro de un grupo y no para los demás grupos. Es decir, si hay un grupo que habla, como en el ejemplo del aborto, no le van a interesar los caballos. Entonces es como tener en cuenta esa información, y también la relevancia es que la información sea útil para esos destinatarios específicos. La implicación tiene que ver con una manera de derivar una información desde otra que es más explícita. Entonces por aquí, por ejemplo, ahí donde está subrayado, hablan un poco de qué pasa si una mujer trabaja esta tarde en, en un en una parte pública del gobierno. Y dicen que, por ejemplo, si ella trabaja esta tarde, va a ser como, ay, ¿qué va a pasar con la oscuridad y todo esto? Entonces, de ahí nosotros podemos, la implicación de esto es que, por ejemplo, la mujer puede ser, no sé, acosada, violada, como cosas así, pues que son muy malas. La presuposición es algo relacionado también como lo que veíamos ahorita, que es como algo parcial, y es que nosotros, a una persona en un grupo, toma algo como verdadero, de acuerdo a sus ideologías, sin importar si está afirmado o no. La parte de descripción-abstracción tiene que ver con cuando describimos muchas cosas, se da más especificidad y es menos abstracto. Y cuando se da menos detalle es porque generalmente hay prejuicios, porque por ejemplo si hablamos de, no sé, de un atraco, que bueno, todo lo estoy citando desde esto, de un atraco, generalmente van a hablar, si es una persona blanca no hay como relevancia, pero si es una persona negra van a darle mucho énfasis a esto, como de cierta manera dando un prejuicio de lo que tiene que ver con la descripción. La coherencia local tiene que ver con esa relación entre las proposiciones de un texto, y también relacionado con el conocimiento del mundo para poder hacer como la escritura. Y ya por último, los juegos semánticos locales, que tienen que ver con conectores adversativos o concesivos, es decir, como decir, si aunque a pesar de que, o sea, esos conectores que van a justificar una acción para evitar dar malas impresiones, como es el caso ahorita de lo del Cairo. Podríamos decir como que los terroristas atacaron, y fueron atacados por los, por las fuerzas policiales. Entonces, como las fuerzas policiales, a pesar de su advertencia, atacaron, es como hacer esa atenuación a los hechos. Y ya por último, esta está como la referencia bibliográfica del texto.
Entonces recuerden tener como un concepto, uno o dos conceptos claros ahí para la actividad.